vamos a ello. Ahora damos pie a la conferencia sobre género, que ya tenemos aquí a estas maravillosas ponentes, que son Ainhoa y Lili Monzanillo. Ainhoa, la chica de rosa, viene en representación de Mujeres por la Abolición, que es un grupo feminista radical apartidista. Son impulsoras, como ya conoceréis muchas, de las marchas abolicionistas de la prostitución, pornografía y explotación reproductiva, y promueven acciones de la mano de otros colectivos para acabar con el patriarcado. Lili, la chica aquí de las gafas, es militante feminista y viene en representación de CATAL, que es Cataluña Abolicionista, que es una plataforma feminista, donde ella es integrante. CATAL, si no lo conocéis, es un colectivo feminista que lucha por la liberación de la mujer en la sociedad patriarcal. Son también apartidistas y no reciben ningún tipo de subvención. Este conversatorio va a constar de 3 partes. Entonces, en cada parte se abrirá un turno de preguntas para que podáis participar. Ellas lo gestionarán. Y también recogeremos las preguntas online y se plantearán al final. Así que damos comienzo. Vale. Lo primero, muchas gracias a todas por venir y a las muchas gracias, Rey, por contar con nosotras. Y si os parece bien, comenzamos. Hoy la charla en la que vamos a hablar del género, vamos a hablar de la trampa que puede constituir ya no solamente este sistema, sino el sistema patriarcal, sino también la propia trampa del género, y haremos un análisis feminista radical del transexualismo como ideología. Vale. Yo creo que es bastante conveniente empezar aclarando conceptos, porque es mucho más fácil hablar, debatir, cuestionar, preguntarnos cosas si todas estamos hablando utilizando una terminología que tenemos en común y comprendemos los conceptos desde su base para poder hablar de ellos en mayor profundidad. Hay una frase que creo que es de William Ross que dice: si conceptualizamos mal, lo utilizamos mal. Entonces, para poder hacer teoría y praxis feminista en la que podamos después llevar a la práctica una política feminista radical, tendremos que conceptualizar sobre esas bases desde una perspectiva feminista radical. Sí. ¿Más? ¿Así? Vale. Vale, perdón. Pues me oigo mucho. Sí. Vale. Después hablaremos un poquito del transexualismo y de algunos pilares que tiene. Por una parte hablaremos de sus pilares científicos y por otro lado de los aspectos sociopolíticos de esta ideología. Y tanto entre hueco y hueco, o sea, entre el primer punto y el segundo, y a partir del segundo abriremos un tiempo para hacer eso, preguntas y respuestas, debate, preguntar nuestra opinión, nuestra perspectiva. Y yo creo que va a ser la parte más interesante, la que todas podamos participar y aprovechar eso que estamos aquí para aclarar dudas o mostrar nuestra opinión. Entonces, si os parece bien, empezamos. Vamos a aclarar un concepto que puede parecer muy simple, pero que a día de hoy resulta muy complejo, ya no solamente de definir, sino de defender, que es el sexo. Bien, el sexo es una categoría en los mamíferos, como somos los seres humanos, se divide a las personas en 2. Los machos, que son los varones en esta sociedad, y las hembras, que son las mujeres. Entonces, esta categoría se divide en 2 porque la capacidad que tenemos como mamíferos de producir un gameto grande, que es el óvulo, o un gameto pequeño, que es el espermatozoide, no tiene pie a otras categorías. Es decir, no existen otros gametos, por lo tanto no existen otros sexos. Solo hay 2 sexos y además una cosa que voy a recalcar bastantes veces y que os voy a dar un poco la trampa con eso es que estos sexos no son intercambiables. O sea, una persona que pertenece a un sexo no puede pertenecer al otro, porque una persona que es, o sea, por ejemplo, un hombre que produce gametos pequeños, espermatozoides, no puede producir unos. Entonces, ¿a qué se debe esto? Bueno, esto se debe a que el sexo es un proceso secuencial. La primera parte del sexo se construye cuando el espermatozoide del padre o del hombre que da lugar a la fertilización de un óvulo lleva un cromosoma que puede ser X o Y y luego se junta con el cromosoma del óvulo que siempre es X. Los cromosomas son el ADN, están en todas las células de nuestro cuerpo. Y todas las células de nuestro cuerpo tienen un par
cromosomas sexuales que van a ser o XX en el caso de las mujeres o XY. Y a partir de la existencia de XX y XY en las células de nuestro cuerpo se dará lugar al siguiente proceso, que es el sexo gonadal. Las gónadas son los órganos en los que se producen los gametos de los que hemos hablado, el óvulo, y los espermatozoides, que son los ovarios, donde se producen los óvulos, y los testículos, donde se producen los espermatozoides. Y finalmente, a través de la producción hormonal que se da en las gónadas y de esa producción hormonal que se da ya desde antes del nacimiento, en la etapa fetal, se dará lugar al sexo fenotípico, que es el aspecto físico, aquello que podemos comprobar, digamos, desde fuera. Los caracteres sexuales primarios, que son los genitales, y los caracteres sexuales secundarios, que son aquellos que a partir de la adolescencia se empiezan a desarrollar. Pues, por ejemplo, una diferente distribución del vello, una diferente distribución de la masa grasa y de la masa muscular, que hace que haya deportes para los cuales los hombres tienen una predisposición a performar mejor que las mujeres, que tenemos para otros deportes, que por supuesto socialmente son mucho menos reconocidos y económicamente también. Y pues no sé, otras características como por ejemplo son el desarrollo mamario, la aparición de vello en zonas dependientes de hormonas, etc. Entonces, perdón, Andrés, perdón, que se estipula mucho. Entonces, ¿por qué insisto en que esto es un proceso secuencial? Y os doy la tabarra que de 1 a 3 y de arriba a abajo. Bien, porque aunque llevemos a cabo un cambio en el sexo fenotípico, es decir, en el aspecto exterior del sexo, el resto de los pasos siguen intactos. Y de hecho, una mujer que, por ejemplo, tiene que pasar por una mastectomía, por un cáncer de mama, no deja de ser una mujer porque deja de tener ese carácter sexual secundario que se nos atribuye al cuerpo de las mujeres. Bueno, no es que no se nos atribuye, que tenemos en nuestro cuerpo las mujeres. O una mujer que tiene que tener una histerectomía y una doble oophorectomía por una razón médica, como puede ser una endometriosis, que deja de tener sus gónadas y deja de ser una mujer. Porque en todas y cada una de las células de su cuerpo, esa mujer tiene 2 cromosomas X que la hacen mujer. Y ya no sé, es que todo nuestro cuerpo es un cuerpo sexual. Todas y cada una de las células de nuestro cuerpo. Entonces, no existe intervención médica, ni mucho menos quirúrgica, ni estética, que pueda cambiar todas y cada una de las células de nuestro cuerpo. Y, perdón, y también otra cosa que hay que recalcar, y es que todas estas distinciones físicas de las que yo estaba hablando, del vello, de la masa muscular, de la masa grasa, yo en ningún momento he hablado de, por ejemplo, órganos de mujer y órganos de hombre. Y no me vais a hablar en ningún momento ni de cerebros de hombre ni de cerebros de mujer, porque no existe sustento científico para hablar de algo así. Sería tan científico y sería tan misógino como sería racista hablar de cerebros de personas blancas y de cerebros de personas negras. Sobre todo cuando este argumento se utiliza para justificar que existen comportamientos o normas sociales o situaciones de subordinación que nosotras tenemos una predisposición o determinación biológica para que estemos en esa situación. Eso no es cierto. Y yo tampoco, yo no creo en las almas, entonces ni existen las almas de mujer ni las almas de hombre, ni existe ningún sustento biológico para pensar o para hacernos creer que existe una especie de sentimiento o identidad de ser mujer o de ser hombre. Para aclarar y ser bastante contundentes desde el principio. Entonces, todos estos intentos de justificación y de normalización de que existe una forma de ser, una forma de vestir, una forma de estar en la sociedad porque perteneces a un sexo u otro, eso no es sexo. Eso es género. Y ahora sí que pasamos. El género, desde una perspectiva, desde un análisis feminista radical, es la definición cultural de los comportamientos, de formas de vestir, de formas de ser, de formas de jugar también en la infancia, de formas de relacionarnos mutuamente que son adquiridos culturalmente, en una cultura concreta, en un momento histórico concreto, y que por supuesto cambian según en la cultura en la que estemos y en el momento histórico en el que estemos. Pero todo esto, todos estos roles sexuales y normas sexuales, estos roles y normas que darán lugar a una casta sexual, es decir, a una situación
de subordinación por parte de las mujeres hacia la dominación que ejercen los hombres sobre nosotras a través de nuestros cuerpos no es porque ellos tengan una capacidad biológica que les haga ser superiores. Esto es una construcción social, esto es un argumentario y una herramienta educacional social que ellos han desarrollado. Y esto es patriarcado. Entonces, yo insisto, vuelvo a insistir, no existe una norma innata, biológica, natural, que haga que las mujeres estemos en una situación de subordinación. Esto lo han hecho los hombres, esto es patriarcado. Gracias, Ainhoa, por la clase magistral. A mí me gustaría decir que es una pena que estemos en 2021, si no me equivoco de fecha, en el que estamos hablando de cosas que se enseñan, pues se enseñaban, ahora ya no estoy tan segura, en la escuela pública. O sea, nuestro sistema educativo, al menos aquí en España, no sé si nos está viendo gente de otros países, la escuela pública todo esto lo enseña o lo enseñaba en clase, ¿no? Y que ahora nos vemos aquí unas mujeres, pues no sé, mayores de edad, entiendo que en la mayoría de los casos, y tengamos que explicar una clase de biología básica que a lo mejor con 10, 11 años ya le hemos estudiado en la escuela, me parece que es un retroceso brutal. Así que, bueno, espero que lo hayas explicado y bueno, hago esta crítica a que ahora tengamos que volver a explicar esto. Y ya no solo que en el siglo XXI lo tengamos que explicar teniendo una escuela pública, sino que es que todos estos conceptos en los años 70 las feministas ya los tenían claros y en la sociedad también estaban claros. Entonces hemos vuelto como para atrás otra vez en el tiempo y tenemos que volver a explicar conceptos que son absolutamente básicos como esto, ¿no? Si tú le preguntas a cualquier niño o niña, sabe diferenciar qué es un hombre y qué es una mujer. No te sabrá hacer la explicación teórica que ha hecho Ainhoa, evidentemente, porque no tiene su formación, pero sabe perfectamente diferenciar, ¿no? Entonces, bueno, quería hacer este pequeño apunte. Luego quería empezar diciendo, y no es nada en contra de las hipopótamas, pero la charla se llama género, perdonadnos, pero no vamos a usar esa palabra. Sé que la charla se llama así porque es como todo el mundo lo entiende, pero venimos a hacer también esa crítica, ¿no? Que la palabra género es patriarcal, o sea, son los hombres los que han denominado que esto es género, ¿no? Son los hombres los que han acuñado que tenemos que hablar de género. Entonces, a lo mejor se me escapa en algún momento la palabra género, eso para venirme, y voy a intentar hablar de lo que yo considero que es sociabilización femenina, que es lo que hace el patriarcado, sociabilizarnos en función, pues, del sexo que cada uno tiene, ¿no? Y después también me gustaría apuntar que aquí, al menos en España, utilizamos la palabra género desde hace unos años, y esto es una crítica al movimiento feminista, tampoco es una crítica a nadie en concreto, pero dejamos de usarla porque nos parecía que hablar de feminismo era demasiado fuerte, ¿no? O demasiado potente y que nos iban a ridiculizar o que nos iban o no nos iban a tomar en serio o iban a pensar que era cosa de mujeres, ¿no? Está claro que después de haber pasado pues la dictadura que se vivió aquí, donde había sección femenina, para sociabilizarnos más si cabe, pues entiendo que en aquel momento pues, se utilizó la palabra género. Ahora visto en perspectiva, siempre a todo paso es mucho más fácil, pues entendemos que fue un error. Con lo cual yo creo que ahora, visto eso, deberíamos desterrar ya la palabra género y empezar a utilizar un lenguaje feminista que construyamos, ¿no? Si creemos que no existe, que lo construyamos las mujeres y que nos dé esta herramienta para hablar, pues, de nuestra realidad, de nuestra lucha y de nuestras reivindicaciones. Sobre lo que he dicho, esto de que en los años 70 estaba claro, pues por ejemplo, he traído un par de nombres de libros que entiendo que todas conocéis, que ya hablan o sea, utilizan la palabra sexo, no utilizan la palabra género, ¿no? Y no solo las radicales, que si todas estamos pensando en Kate Millett, que hizo política sexual, pero voy mucho antes. Simone de Beauvoir habló del segundo sexo, ¿no? Y Simone de Beauvoir no era radical. Quiero decir que
esto no ha sido solo un tema de que las radicales hayan hablado de género, hay de sexo y no de género, sino es que en el feminismo teníamos claro que era por nuestro sexo, por lo que nos están oprimiendo. Vale, dicho esto, yo vengo un poco a lanzar misiles de toda la historia. Soy bastante poco pedagógica, ya lo he dicho, yo soy militante feminista, así que me gusta mucho hacer crítica. Y espero que cuando luego hagamos el debate tengamos este mismo rol, ¿no? de criticarnos lo que no nos parece mal, de analizarlo e incluso podríamos llegar a una conclusión. Vale, ahí no he explicado muy bien que hay dos castas sexuales. Esto lo entendemos todas, ¿no? Y teóricamente todas, o sea, nos parece bien, aceptamos, sí, es verdad, hay dos castas sexuales, ¿no? La opresora que son los hombres y la oprimida que son las mujeres. Muy bien. Y cuando son los hombres de tu entorno, ¿qué pasa con ellos? ¿Forman parte de esa casta o no la forman? Porque teorizamos muy bien, ¿no? Y todas leemos a las teóricas feministas, lo entendemos y decimos, sí, es verdad, tienen razón, ¿no? Nosotras somos la casta oprimida. Ya, pero después estamos hartas de estar en reuniones entre nosotras y no, pero mi pareja no es así. No, hombre, pero mi hijo no es opresor. No nos engañemos. Quiero decir, cuando teorizamos una cosa, esa teoría va a nuestra vida. Es lo maravilloso del feminismo, que coge la vida y nos la pone al revés. Y nos hace mirarnos al espejo y hacer análisis crítico, no lo olvidemos, de toda nuestra vida, de todas nuestras experiencias. Y es jodidamente doloroso, pero es lo único que nos hace avanzar como movimiento y poder cambiar las políticas que hay en la sociedad. Si no hiciéramos este análisis crítico, pues nunca nos hubiéramos levantado para pedir el derecho al voto, el derecho al aborto, etcétera, etcétera, ¿no? Toda la genealogía feminista que ya os la sabéis. Después, otra cosa sobre el género, ¿no? Que explicaba Ainhoa, es un instrumento educacional, es que el género es, o la socialización femenina, perdón, ya me estoy equivocando, es la herramienta más potente que tiene el hombre para que nosotras nos podamos la vida voluntariamente y además pensemos que lo hacemos encantadas, ¿vale? Todos tenemos claro que depilarse es patriarcal, pero todos tenemos claro que todo lo que atraviesa nuestra vida es educacional y nos lo ha inculcado el patriarcado. Creo que esa es la reflexión más grande que tenemos que hacer, todas a nivel colectivo, porque si no, después tenemos debates donde se divide, que no se divide, porque entiendo que el feminismo tiene su ideología y eso no lo puede dividir nadie, pero hay debates donde no se pueden tocar, como por ejemplo el tema de la maternidad, ¿no? Es un tema bastante peliagudo, tabú incluso podría llegar a decir, y que dentro del feminismo a veces lo dejamos aparcado porque, cuidado, ¿no? Este tema es complicado, es difícil, es muy personal, es que todo es personal, claro. Entonces, a mí me gustaría eso, que tuviéramos en cuenta que cuando hacemos crítica política de todo lo que vivimos las mujeres, de toda la opresión que sufrimos en los diferentes ámbitos, no es porque nosotras lo hayamos elegido, ¿no? Que es otra cosa que decía y ¿no? El sexo no se elige, es que el género tampoco se elige. O sea, el género te viene impuesto en la sociabilización femenina, te la imponen desde el minuto uno, desde que naces hasta que te mueres, ¿no? Y nos pasamos, sobre todo las feministas, nos pasamos la vida analizando todas esas violencias que ejercen sobre nosotros y las descubrimos. Entonces, quería decir que, por ejemplo, hoy estamos teniendo también charlas de compañeras que bueno, son increíbles, como el tema de la explotación reproductiva, después hablaremos también de la religión, de la prostitución. No olvidemos que cuando hablamos de todos esos temas, es sociabilización femenina. O sea, hacer una charla sobre esto está muy bien porque sacaremos muchas otras cosas como el tema de la ideología del transexualismo y las leyes, etcétera.
Pero no tenemos que olvidar que no son departamentos estancos. El feminismo no funciona como por fases, ¿no? Tú eres abolicionista de la Constitución, tú eres abolicionista de la explotación reproductiva. No, es que todo va en el mismo par y todo es por sociabilización femenina. Cuando estamos hablando del matrimonio infantil, cuando estamos hablando de prostitución, cuando estamos hablando de explotación reproductiva, todo eso forma parte de la sociabilización femenina. Cuando hay mujeres que dicen, no, yo esto lo hago porque quiero, es que realmente creen que lo hacen porque quieren, porque la sociabilización las ha llevado a ello, ¿no? Entonces, me gustaría eso, que no dividiéramos cuando hablamos de los temas del feminismo o cuando hablamos de nuestras luchas como si esto fuera un departamento de estancos. Todo, absolutamente todo, es el patriarcado. Y luego, otro concepto que quiero que quede muy claro es que la sociabilización femenina es violencia absoluta. O sea, todo lo que nos pasa en nuestra vida es violencia hacia nosotras mismas. Y la herramienta que el sistema está tan perfectamente hecho que no necesitamos que nadie ejerza esa violencia contra nosotras, sino que nosotras mismas ejercemos esa violencia contra nosotras. Cualquiera de vosotras se depila o se depila, ¿no? Eso es algo que no es placentero ni agradable. Evidentemente hay grados de violencia, ¿no? Pero es algo que una cree que voluntariamente hace, producirse el dolor, ¿no? Para entrar en los cánones de belleza, bueno, eso ya es un tema enorme. ¿Qué hacemos todas las mujeres para cumplir esos cánones de belleza? Absolutas burradas, que ejercemos violencia contra nosotras mismas. Entonces, me gustaría sobre todo eso, ¿no? Que cuando hacemos política feminista, cuando hablamos de feminismo, cuando somos militantes feministas, tengamos claro que todo, absolutamente todo lo que hacemos es político. No hay temas tabús. No vale decir mi pareja, mi hijo, no forman parte del opresor. Si son hombres, formarán parte de la casta opresora. Otra cosa ya es si entráramos, ¿no?, en cómo la educación debería ser. Pero no vale decir que esta es la teoría, bueno, pero luego en la práctica ya veremos. Si en la práctica ya veremos, no podemos realmente avanzar en políticas feministas que vayan a la raíz del problema y de su solución. No sé si quieres añadir algo ahí, ¿no? Que te digo. No, para sentido, la que en algún momento quieres decir tú mismo. Bueno, pues eso, yo básicamente venía eso, ¿no? Hacer un poco una crítica del lenguaje y después de la conceptualización de cómo a la teoría la tenemos a veces muy clara, pero después en la práctica no la tenemos tan clara. Y creo que evidentemente no nos tenemos que exigir ser la feminista perfecta, ¿no? Porque eso también es patriarcal, y las mujeres tienen que hacerlo todo bien, porque tiene que ser la madre perfecta, la esposa perfecta, la trabajadora perfecta, la amiga perfecta, todo perfecto. Entonces no tenemos que ser la feminista perfecta. Pero sí que tenemos que analizar todo aquello que hacemos y ver realmente. No lo hacemos por libre elección. O sea, no hay nada en nuestra vida que decidamos. Absolutamente nada. Esto lo tenemos muy claro en ciertos temas como la prostitución, ¿no? Sabemos que las mujeres que son prostituidas no lo hacen libremente, pero después cuando tenemos que hablar de mujeres supuestamente libres, ¿no? Como es el caso de las que estamos aquí, tampoco lo somos. Y tenemos que ser conscientes de ello y hablarlo y que no haya ningún problema o ningún debate, o sea, debate sí, perdón, pero que no haya como ningún miedo a decir que no lo somos. No es victimizarnos, es la realidad. No, yo por ejemplo quería, o sea, antes hemos comentado aspectos como la maternidad, son temas muy difíciles de trabajar, aspectos como la heterosexualidad, también son muy difíciles de trabajar. Entender que en una sociedad patriarcal una de las mejores herramientas educacionales que tiene el patriarcado para someternos es el amor. Es complejísimo. No solamente teorizar, sino llevar esto a nuestra realidad y a nuestra experiencia del día a día es doloroso. Pero es que lo personal es político. Entonces, si no analizamos,
la heterosexualidad en nuestra vida, analizamos cómo nos relacionamos afectivo-sexualmente con los hombres, luego podemos hablar de otros aspectos de violencia patriarcal, de violencia, por ejemplo, sexual, como sea prostitución, o de violencia física, como se vive pues eso, el maltrato en el caso de la pareja. Si no entendemos que existe una institución que está diciendo cómo tenemos que relacionarnos con los hombres en ese plano afectivo-sexual, hay que analizar todo, no hay que dejarse nada. Y la cuestión es que duele mucho, eso es comprensible. Es muy difícil ser feminista. Hablábamos ayer, Lilith y yo, ¿no? Y os cuento esta anécdota porque me pareció curioso, ¿no? Pero no se puede endulzar esto. No. El feminismo de marketing entiende poco. O sea, creo que es la antítesis, ¿no?, a lo que sería el marketing, que es venderte algo de la mejor manera posible. En lo que sí que creo que coinciden es que todas las mujeres necesitamos el feminismo. Eso sí, ¿no? Es como el marketing que vende que tú necesitas un montón de productos. Creo que todas las mujeres necesitamos el feminismo. Pero aparte de eso, es jodidamente duro. Y ayer también, es que ayer tuvimos un conversatorio ya sobre eso de la habilitación femenina en casa. Entonces, por ejemplo, hablábamos de que no en la asociación esta de que la socialización femenina forma parte, ¿no?, de la prostitución, la explotación reproductiva y tal, decíamos es que a veces no nos damos cuenta que cuando hablamos de prostitución, siempre, inevitablemente, es más fácil porque pensamos que no somos nosotras, ¿no? O sea, evidentemente las que lo han sufrido sí, ¿no? Pero en general siempre pensamos que no somos nosotras. Ok, eso es un tema que tenemos que hacer para ellos, pero en realidad eso entra dentro de la sociabilización, porque el hombre que se va de putas tiene la misma educación que el que no se va, pero después viola a su pareja en su casa sistemáticamente. ¿Vale? Entonces, por eso todos los temas nos afectan a todas las mujeres. Por eso os decía que no podemos dividir, ¿no? Yo soy abolicionista de esto o de aquello otro no. No, o eres feminista y entiendes todas las violencias contra las mujeres, o no lo eres, o bueno, a lo mejor entiendes una porque lo has vivido y el resto no, ¿no? Pero quiero decir, tienes que entender que todo eso va en el mismo. Por ejemplo, la fragmentación de la casta sexual de las mujeres para que seamos capaces de, lo primero, no tener conciencia de que somos iguales, de que vivimos la misma situación de violencia y generar y acabar siendo la otredad y la otredad. Es que hay algunas mujeres que sufren, es que hay algunas mujeres, pues todas las mujeres vivimos violencia patriarcal, todas las mujeres vivimos violencia patriarcal, todas las mujeres estamos en una situación de sometimiento para con los hombres. Entonces, esa otredad de la otredad, ¿qué consigue? Tanto simbólica como prácticamente. Estemos divididas y que no nos consideramos como que todas somos la misma mujer y que lo que sufre la chica que tienes por enfrente, o la mujer que tienes por enfrente, o la niña que tienes por enfrente, es lo que sufres por tu día a día. Esto también, esta fragmentación, digamos, más simbólica, ¿no? Y lo que ha comentado Lilith de es que son otras. No, que somos todas. Somos todas. Y eso parte fundamentalmente del hecho de que no tenemos un espacio para poder conceptualizar las vivencias que compartimos. Y eso también es patriarcal. Después, cuando hablemos de la teoría del transexualismo, bueno, las conclusiones a lo mejor van a ser un poco nefastas. Pero no nos adelantemos. Yo quería ya, por último, para acabar ya este bloque, decir que toda esta socialización femenina que tenemos a nivel individual, que desgraciadamente también la tenemos a nivel colectivo. Entonces, cuando hablamos del movimiento feminista, creo que también debemos ser críticas con el movimiento en sí, ¿vale? Por ejemplo, ¿por qué ahora estamos dedicando tanto tiempo a hablar, y nosotros lo vamos a hacer aquí en esta charla, sobre las leyes trans, que afectan en su inmensa mayoría, por ahora, a los hombres, ¿vale? Luego veremos por qué afectan a las mujeres en el futuro. Eso es porque como movimiento feminista seguimos maternando a otros colectivos. O sea, estamos dedicando a veces más esfuerzo en hablar de los hombres
que en hablar de nosotras mismas. Estamos ahora mismo en una crisis sanitaria brutal. Hay mujeres que están siendo, bueno, ya no hablo de las que están explotadas siempre, no solo ahora, pero ahora hay muchas más mujeres que están siendo explotadas laboralmente, que la conciliación familiar no la tienen, bueno, no saben ni que existe, que las están desahuciando, que las están echando de su trabajo, que tienen problemas para pagar todas las energías que se necesitan para vivir, etcétera, etcétera. Y de eso es de lo que menos estamos hablando actualmente. Estamos hablando mucho más de las leyes trans. Pues es que al final acabamos maternando a un montón de colectivos, además del nuestro. Tenemos que dejar de hacer esto. Nosotras somos mujeres y tenemos que luchar por nosotras mismas, porque nadie lo va a hacer si no lo hacemos nosotras. Entonces, centremos. Y dejemos también de excusarnos en que, bueno, nosotras no somos excluyentes. Sí, nosotros somos excluyentes porque no queremos tíos en nuestro movimiento o no queremos que los tíos estén liderando nuestro movimiento. Nuestro movimiento es nuestro y somos nosotras las que lo tenemos que liderar y somos nosotras las que tenemos que decidir cómo, cuándo y por qué lo queremos hacer. Entonces, ¿los excluimos? Sí, claro, es que son egopresos. Lo hemos dicho desde el principio, que hay dos castas. Entonces, no tengáis miedo a que es que eres excluyente. Sí, sí, gracias. ¿Sabes? No tengamos miedo a aceptar que nosotras queremos nuestros propios espacios, nuestras propias políticas, nuestra liberación. Porque es que nos la merecemos, ¿no? Somos seres humanos. Entonces, bueno, digo yo no, porque sí que lo somos. Y esto también de que nos pasamos el día excusándonos y diciendo, bueno, pero nosotras no somos tan malas, ¿o no? ¿Para qué lo hacemos? ¿Qué estamos esperando? ¿La validación masculina? ¿Qué queremos? ¿Que haya alguien que nos diga, vale, sí, venga, lo estamos haciendo bien? No. Nosotras ya no sabemos que lo estamos haciendo bien, pero si es que lo estamos haciendo por justicia, si es que no nos queda otra. No hay más remedio, solo las mujeres han liberado a las mujeres. Bueno, si no estoy, pues estoy enseñando nada, solo estoy poniendo el espejo aquí. Y luego un pequeño detalle sobre lo que hablábamos antes, ¿no? Del cambio de la belleza y la cosificación. Os pido un favor, no os digáis cuando os veáis, ¡ay, qué guapa estás! ¡Ay, qué bien te queda esto! Por favor, que es algo muy típico que hacemos todas. Esto es un pequeño punto que hago así. Pero esto, imaginaros, es, tú te encuentras con una amiga tuya y le dices, el patriarcado te dice que tienes que ser así, y yo te estoy felicitando porque tú lo estás cumpliendo. Ostras, no, por favor. Ya está, era pequeña broma del día. Pero es que lo quería decir, no quería que no me dijeras. Y después, y lo último ya me cayó en este primer bloque, es, todos tenemos clarísimo el concepto de mansplaining, ¿no? Es que los hombres expliquen cosas. ¿Por qué cuando un hombre se mutila aceptamos que nos pueda hacer un mansplaining? Que sigue siendo un hombre. O sea, por favor, si una persona dice algo, pues está bien, la escuchamos y tal. Pero si una mujer dice algo, en el feminismo tiene muchísimo más valor, porque es un movimiento, tiene que tener derecho a tener voz. Entonces, estoy harta de ver, y voy a nombrar una red social patriarcal, pero es que no tenemos ninguna que no lo sea, Twitter, ¿vale? Estoy harta de ver en Twitter feministas haciendo discursos brutales sobre violencia, ¿vale? Y nadie le hace ni puñetero caso. Pero ni tan siquiera las propias feministas. Me incluyo en el bloque. Pero después viene un hombre que se denomina mujer o que no quiere entrar en los roles sexuales de hombre y se mutila y no está validado un hombre. Y todo el mundo le hace muchísimo más caso. Y el movimiento feminista le hace muchísimo más caso, porque parece que avala el mismo discurso que nosotros y tiene más valor. No, sigue siendo un hombre. Por favor, demos voz a las mujeres, hablemos con las mujeres, que las mujeres expresen aquello que quieran y apoyémosla. Dejemos de tener claros, como decía desde el principio, que es la charla que os llevo preparando de tal,
que los conceptos teóricos no los llevemos a la práctica. Si una mujer dice una cosa, tiene muchísimo valor, sobre todo si habla de feminismo. No necesita que nadie la valide, y menos necesita que la valide un hombre que dice que es una mujer y quiere ocupar su espacio. Y ya me ¿Alguien tiene alguna pregunta respecto al primer? Buena pregunta o algo que quiera decir. quiero usar una pregunta. Conversación. ¿Micro? No, se me escucha. No, necesitamos micro para las personas online. Sí, yo aquí. Para la gente, Ah, para la gente que está en casa. hay que aprender muchísimo. No. A ver. Fíjate que estamos ya con sus propios un poquito distintos. Escucha, ahora, bueno, como haciendo de críticas y tal, también voy a hacer otra crítica al feminismo. Creo que no, bueno, de todos lados salir parando. Bueno, daré una crítica al feminismo en general y también al transactivismo, porque ahora mismo están utilizando a las personas que no forman parte del Occidente, vamos a llamar blancas, como sea, para tirar balones sobre, ¿no? El transactivismo usa como a la India, por ejemplo, como el tercer sexo para validar su teoría, y el feminismo radical blanco utiliza ahora las mujeres utilizadas para decir que hay matrimonios infantiles, etcétera, como para validarse la teoría de la otra. Mi crítica es básicamente que creo que cuando antes has dicho que en los años 70 ya se hablaba de sexo, siempre se ha hablado de sexo. Ya había mujeres que sentíamos otras realidades, que hacen todas del sexo, como hemos dicho, pero actualmente, ¿no se me escucha? Sí. Creo que la crítica va a que creo que tenemos que dar voz a muchos movimientos feministas alrededor del mundo. Creo que el feminismo radical tiene que ser universal. Creo que tiene que dar mucha voz a esas mujeres que actualmente no la tienen, la voz, y dejar de que es como monopolizando el debate en el transactivismo, que está muy bien, creo que es una realidad que se tiene que debatir, es muy necesaria porque se está a las mujeres por sexo. Pero creo que también hay que hablar de otros patriarcados, de cómo el patriarcado se ha contextualizado en religiones, en culturas y etnias, etc., ¿no? Creo que hay que tener del aborto, que es una cuestión que en otros países ni siquiera se plantea, o los crímenes de honor, o cosas así que no hablamos de la charla, pero creo que hay que dejar de darle tanto protagonismo al transactivismo y hablar de las realidades de las mujeres y ponerlas sobre la mesa. ¿Cómo te llamas? ¿Dave? Vale. ¿Me oís? Sí. Ah, vale. Estoy totalmente de acuerdo contigo en que hay que dar voz a las mujeres. Eso creo que, pues, espero que haya quedado claro en todo lo que he dicho. Solo hay una cosa que me parece que no estoy de acuerdo contigo, que es que el feminismo radical da voz a todas las mujeres. O sea, entiende que todas las mujeres sufrimos la misma opresión, a pesar de que las violencias ejercidas hacia nosotras sean distintas, evidentemente, según las sociedades. O sea, el feminismo radical no lucha solo contra la ideología del transexualismo, sino que nombra todas las violencias que tienen las mujeres. Entonces, estoy absolutamente de acuerdo contigo en eso. Hay que dar voz a todas las mujeres porque todas vivimos la misma realidad. Entonces, sí, en eso estoy de acuerdo. De hecho, lo que nos une como clase política es nuestro sexo, ¿no? Entonces, eso da igual que pase aquí, que pase, no sé, en el hemisferio norte, sur, este, oeste. O sea, la división de los estados, además, es una división del patriarcado, ¿no? Son los hombres los que han dividido la tierra, como se han querido repartir, igual que los recursos, etcétera, etcétera. Las mujeres ahí no hemos tenido nada que decir, ¿no?
Entonces, evidentemente que yo, por ejemplo, ahora estoy hablando de la situación del Estado español porque vamos a hablar de leyes que evidentemente afectan al Estado español. Esa división territorial no la puedo obviar, ¿no? Porque las leyes tienen el ámbito que tienen. Pero luego veremos también que esas leyes están llevándose a cabo en muchos sitios y de hecho en Latinoamérica, que tú lo has comentado, especialmente. Te agradezco tu aportación. ¿Hay alguna pregunta más? Sí, de online. ¿Vamos a hacer una online y una presencial? Sí, porque tenemos alguna online. ¿Me das mi micro? Hola. Bueno, ¿sabes? No te sabes. Vale, dice, me parece que decir que es porque maternamos es un poco reduccionista. La atención al tema trans también tiene que ver con la adherencia al sistema político patriarcal. Solo parece que vemos capacidad de accionar en unas leyes que inevitablemente irán en nuestra contra. Es una aportación. Es una aportación que han hecho que quería compartir. Gracias. ¿Quién más quería? Lo único que es que es por el tema de que lo están viendo muchas mujeres de azul. Perdón. ¿Seguir? Está apagado. A mí me gustaría que antes de hablar dijerais vuestro nombre, que es Importante que nos nombremos. Ok, soy Virginia. Nos interesa hablar de feminismo radical con ese apellido. Porque yo creo que esto nos da lugar a que seamos como un feminismo más, y yo creo que esto también desde fuera, no desde dentro, porque yo entiendo que el feminismo al final es caerse en el guindo a diferentes grados, ¿no? Vas cayéndote del guindo, vas cayéndote del guindo, y sí que hay mujeres que han entrado en contacto con el feminismo, que a lo mejor no han llegado al fondo de la cuestión, ¿vale? Pero el dicen no es feminismo, el feminismo islámico este no es feminismo. Entonces, no sé qué pensáis vosotras o cómo podríamos solucionar ese tema, porque una cosa es la corriente teórica, cuando estamos hablando de teoría feminista, pero otra cosa es la militancia y el activismo, ¿no? Y yo ahí creo que estamos cometiendo un error, porque claro, nos ataca el transactivismo y nos posicionamos como radicales. Pero yo creo que ahí deberíamos hablar de feminismo o no feminismo. O sea, o tienes una agenda feminista o no eres feminista. Bullshit, ¿sabes? No es feminista esto. Para mí el análisis teórico es inseparable del práctico. Para mí no existe, o sea, para mí la teorización no es escribir un libro sobre el feminismo, ni hacer estudios de género, que me lo nombre para no nombrar a las mujeres y sobre todo para no hacer feminismo. La teoría feminista, la teorización feminista, la conceptualización feminista o el análisis feminista radical en concreto del que estamos hablando, que ya nace desde los 70, es práctico. O sea, se creó en los grupos de concienciación de mujeres. Era lo que se llevaba a cabo y lo que se explicaba, lo que se llegaba a conocer a través de las palabras y de las voces de las mujeres. El reconocerte con tus compañeras y el entender que estamos viviendo una misma realidad no es teórico. Y esa división teórico-práctica, esa división de lo personal y de lo político, que el feminismo radical entiende como una cosa que hay que aunar y que hay que vivir de forma conjunta, porque no existe el entender el patriarcado y luego seguir viviendo en él. Hay que combatirlo. Entonces, el feminismo radical teórico es simplemente práctico. Todo esto de perdernos en la lectura o en las políticas patriarcales, porque toda esta teoría feminista también se ha trasladado a la academia, a los partidos políticos, que se han utilizado para hacer más legislación patriarcal, instituciones patriarcales. Pero el feminismo radical es práctico, es entender la realidad de las mujeres y actuar en consecuencia por y para otras mujeres. Para mí por eso es curioso ese matiz, porque ahora el decirse feminista por desgracia, se ha tergiversado y se ha utilizado para intereses patriarcales. Eso para mí no disminuye el valor ni del feminismo como palabra, ni del feminismo como movimiento. Pero para mí, el haber llegado a la raíz del problema, el definir que la opresión es sexual, el entender que las mujeres somos una clase social oprimida y que tenemos que actuar en consecuencia, para mí es útil en la práctica. Y creo que hay una diferencia de otras teorías feministas que han precedido a la radical,
como ha sido, por ejemplo, el feminismo liberal, no que entendemos ahora como el feminismo neoliberal, sino, por ejemplo, las sufragistas que querían conseguir el voto. Pero las radicales teorizaron y dijeron que las instituciones patriarcales no derrocarán el patriarcado, y la presencia de las mujeres en instituciones patriarcales, de hecho, puede ser utilizada como, las mujeres pueden llegar a ser utilizadas como peones y ser utilizadas para representarnos, cuando en realidad las políticas que se siguen haciendo de esas instituciones son contraproducentes para nosotros mismos. Entonces, seguir profundizando y seguir analizando el porqué de esa presencia pública de las mujeres no ha traído derechos a las mujeres, eso para mí es ir a la raíz. Y eso para mí es fundamental para después entender qué estamos haciendo en el día a día. Lo del transexualismo es una niña para todo esto. O sea, lo entiendo porque a día de hoy, sobre todo, van a existir leyes que van a perjudicar a las niñas y que van a restringir nuestra libertad de expresión. Y la libertad de expresión restringida implica restricción de la libertad de pensamiento. Y esto es totalmente imposible de compatibilizar con el feminismo. Y con el análisis radical que va a ser vetado. Pero que pensar que el feminismo radical es sinónimo de esto que ha venido a ser una contrarrespuesta a la ideología transexual es muy reduccionista. Y además es que no hace justicia a la genealogía del feminismo radical. Sí, la tenía aquí, ya la he perdido de vista. Ah, gracias. Yo creo que además también, o sea, evidentemente el feminismo tiene 300 años de historia, ¿no? Y o sea, eso es innegable. Pero sí que es verdad que dentro del feminismo ha habido diferentes maneras de politizar, ¿no? Que es lo que estaba comentando ahora Ainhoa. Entonces, a mí no me parece que decir feminismo radical implique que haya feminismos en plural, como hay gente que está intentando hacer, ¿vale? Es verdad que el feminismo es uno y tiene muy clara su ideología, pero la manera de politizar esa ideología ha sido diferente, depende de qué momentos de la historia y depende de qué corrientes, ¿no? Entonces, a mí no me parece que decir o nombrarte como feminista radical implique que haya muchos otros feminismos. O sea, a la hora de tener clara la ideología, la manera de pensar y las políticas, o sea, no, perdón, o sea, el ideario político, entiendo que todas las feministas pensamos igual. Luego, la manera de llegar a conseguirlas es donde tenemos ciertas diferencias. Pero a mí personalmente, por ejemplo, no me parece un problema. Vale, si queréis, como queda media hora, continuamos, ¿vale? Comentaros en las que vais a hacer preguntas a las asistentes que tendréis que acercaros aquí, ¿vale? Porque utilizaremos todo este libro, lo limpiaremos, lo desinfectaremos bien. Sí. Porque veis el libro de aquí. Vale. Vale. Vale, perfecto. Pues utilizamos el de la izquierda, genial. Ya, sí. Fue una pelea, pero... Vale, sí. Vale. Yo quería decir una cosa, que además os agradezco que vengáis aquí, porque Ainhoa y yo tenemos unos pocos aquí maravillosos que no vemos las caras, vemos todo siluetas negras. Entonces, veros aquí es muy agradable porque espera una mujer, ¿no? Y espera que estás hablando realmente con alguien. Y entonces, bueno, gracias por eso. Ahora se oye bien desde la... ¿Sí? Así se oye mal. Pues si os parece, ahora nos metemos un poquito en el meollo del transexualismo. Yo voy a empezar hablando un poco, no sé si me oye, ¿verdad? Aprovecho. Vale. ¿Sí? No se me oye, ¿verdad? No se me oye. Mira, no. Sí. Vale, ¿qué puedes decir? Sí. Elena, Ahora sí. Sí. Bueno, ya aviso. Vale, te aviso. Sí.
Se me oye así. Vale, ahí no voy a hablar de un tema que es especialmente lesbiano. Aviso a todas las mujeres que nos estén viendo que las imágenes en algún punto van a ser un poco duras. Lo digo para que estéis preparados. Antes de empezar con las imágenes, yo voy a pensar, ¿vale? Si hay gente a la que puede echar para atrás o se puede sentir mal viéndolas, que es una posibilidad, yo lo advierto, son imágenes sensibles, os aconsejo. O bueno, vosotras, yo os avisaré justo antes de que pasen las imágenes, ¿vale? Vale, por si acaso. Vale, pues empezamos pasando la página. Me gustaría empezar hablando un poco de la historia, de cómo se ha creado tanto el concepto como los procedimientos y digamos, la institucionalización que se ha llevado de la medicalización de las personas que decían querer pertenecer al sexo opuesto. Bien, la medicina de la transexualidad es un hito en cuanto a su institucionalización. Rápidamente, un procedimiento médico-quirúrgico se ha llevado en menos de 100 años a normalizar y a llevar a cabo de forma masiva. Sin embargo, hay que retrotraerse bastante, hace casi 10 años, para entender cuándo se realizó la primera cirugía transexual, que se llevó a cabo en 1931, y os he puesto antes la foto de la chica danesa que es una película sobre Einar Wegener, que se hacía llamar Lili Elbe, que escribió su biografía del Man to Woman, y es el primer caso que se conoce de cirugía transexual. Es un hombre que primero llevó a cabo una castración hormonal, es decir, estuvo en terapia con estrógenos, y después tuvo una cirugía para una doble orquiectomía con penectomía, que es quitarse los testículos y el pene, y realizarse en aquel momento no existían como tal las vaginoplastias, pero sí hacer un cambio, digamos, en la zona del perineo para aparentar genitales femeninos. No existían como tal los cambios a nivel mamario, pero bueno, con los estrógenos se crece un poquito el tejido de la mama también en los hombres. Y es un caso bastante llamativo de cómo alguien a quien le llevaron a cabo una castración hormonal y quirúrgica, que por cierto, yo lo dejo caer, era el tratamiento que se les hacía a los homosexuales en aquella época, porque todavía la homosexualidad se concebía como una patología, si no me equivoco, hasta 1974. Y cómo ese hombre después intentaron implantarle unos ovarios, tuvo un rechazo, evidentemente se los tuvieron que quitar, y creo que fue cuando, bueno, esto según las fuentes a las que yo tenía acceso, creo que intentaron ponerle un útero y cuyo rechazo, porque al final, bueno, el cuerpo lo rechazó, creo que fue lo que causó su muerte. Esto, que podría ser concebido como algo pues eso, que ha llevado a la muerte de una persona, se entendió como una pauta de continuación, y de hecho había muchos países en Europa, Sudáfrica, que llevaban a cabo estas cirugías, en particular en hombres que decían que querían ser mujeres. Pero no es hasta el 53 que existe un caso internacionalmente conocido, que es el de Christine Jorgensen. Christine Jorgensen fue remitida por un médico estadounidense, Harry Benjamin, del que vamos a hablar un poquito después, que llevó su caso y que hizo que se hiciera popular no solamente en la jerga médica, porque se incluyó el término psicopatia transexualis para hablar de este fenómeno, sino que dio lugar a un fenómeno social que sobre todo se desarrolló en Estados Unidos a partir de los años 50 y hasta prácticamente los 70, donde muchas instituciones médicas, muchos hospitales, entre otros Johns Hopkins, que fue un hospital de referencia, llevaron a cabo las clínicas de identidad de género. Para entender cómo hemos pasado de llevar a cabo una castración hormonal y quirúrgica sin tener un término para explicar qué está pasando, a crear toda una terminología médica para hablar de esto, desde la psiquiatría, la endocrinología, y que esto se conciba como algo patológico y medicalizable, tenemos que hablar, entre otros, de John Money, que tenéis ahí. John Money era un sexólogo que, bueno, era el hombre de los 6 sexos, ¿vale? Decía que teníamos pues, el sexo gonadal, el sexo fenotípico, luego también hablaba del sexo legal, que fue uno de los precursores, ¿no?, de que se empezara a hablar
de que estas personas que se sometían a estas intervenciones cambiaran de sexo en el registro, y luego es uno de los creadores del sexo psicológico. El sexo psicológico, os leo un poquito, ¿vale? Porque John Money lo define como esta percepción innata de cómo tenemos que, de qué aspectos y comportamientos y actitudes acompañan a la masculinidad y feminidad biológica. La masculinidad y la feminidad biológica no tienen ningún sustento científico, eso no existe. La masculinidad y la feminidad son roles sexuales que se nos atribuyen por el sexo, pero como ya hemos dicho, no existe ninguna justificación ni base biológica para decir que los hombres y las mujeres tenemos que comportarnos de una forma diferente o tenemos que ser de una forma distinta. Eso todo es social. John Money se lo atribuyó a la psicología, o sea, la psicología de la persona, la psique, a la mente, y a partir de ahí se institucionalizó lo que Robert Stromer llamó género y lo que John Money denominó identidad de género. Además hace una contraposición muy interesante John Money, porque dice que la identidad de género es la forma en la que una persona vive el rol social que les ha asumido internamente, la percepción social de ese rol, y el rol social es el atributo social que se le da a alguien por la pertenencia a un sexo u otro. Pero para él existía una combinación biológica y social que daba lugar a que a los 18 meses, una persona, los 18 meses, o sea, es un año y medio, un bebé supiera cómo ser hombre y cómo ser mujer en esta sociedad. Entonces, a los 18 meses ya existía, según él, esta determinación. Y cualquier error, tanto biológico como puede ser una enfermedad, es lo que estudian muchas personas que tenían los trastornos intersexuales, tanto un error biológico como un error social, que por supuesto, la culpa de quién era, de las mujeres, ¿no? John Money siempre decía que las madres no habían socializado correctamente a sus hijos y que las madres eran la causa de que sus hijos fueran afeminados o de que sus hijas fueran masculinas. Entonces, a los 18 meses ya se determinaba eso, y un error en una correcta normalización de los roles sexuales llevaba a un trastorno de identidad de género, que después debía ser sujeto a un tratamiento hormonal y un tratamiento quirúrgico de reasignación de sexo, es decir, de castración hormonal y quirúrgica, y luego otros cambios que se pueden hacer estéticos, ¿no? Como que, por ejemplo, ponerse prótesis mamarias, la feminización facial, la vaginoplastia, etc. O sea, ponerse una forma de genitales de sexo opuesto. En el 79, en Estados Unidos, empiezan a aparecer estudios, por ejemplo, en la revista de Lancet, que es una revista médica muy importante, que recalcan que no existen beneficios de estas intervenciones. Si me pasas, por favor, la siguiente diapositiva. Este es John Meyer, que era uno de los jefes de la Gender Identification de la Johns Hopkins, y él hizo un estudio a largo plazo en el que veía que no existían en los parámetros que él medía mejorías en la situación vital de la persona que se sometía a estas cirugías. En aquel entonces, lo que medían es la capacidad de encajar en el rol sexual opuesto. Entonces observaban estatus marital, porque consideran que evidentemente un hombre que se consigue casar con otro hombre ha logrado alcanzar el mejor estatus de mujer, ¿no? Pues tener una estabilidad laboral. Medían también, claro, no son muy objetivos, pero medían algunos criterios de estabilidad psicológica, etc. No son criterios muy rigurosos, porque los estudios no es que sean no tienen mucho sustento. Y cerraron la mayor parte de clínicas de identidad de género en Estados Unidos, salvo una en Massachusetts. Esto en 1974. Entonces, ¿qué ha pasado? Porque si tú intentas una cosa y no consigues tus objetivos, pues ya está, ¿no? Pero no es así. Entonces, en los años próximos, se habían cerrado la mayor parte de clínicas, pues para... Sí. Harry Benjamin, que ya os he dicho que fue uno de estos médicos que empezó eso, que fue uno de los que llevó a Christine Jorgensen, el primer caso internacionalmente conocido, ¿no? De reasignación, perdonad, pero voy a tener que utilizar este término, ¿vale? De cirugía de reasignación sexual, porque bueno, puedo decir castración hormonal quirúrgica, pero para que entendamos de qué estamos hablando, porque la finalidad era la transexualización de una persona, porque se hacían otras formas de castración hormonal quirúrgica, por ejemplo, a los hombres. Entonces, bueno, lo matizo. Entonces, Harry Benjamin en el 79 organiza una asociación internacional para personas con disforia de género.
que luego os voy a enseñar cuál es la descripción de Victoria de Género. Esa asociación se encarga de recopilar información y generar pues, parámetros estadísticos y después, a través de los informes de, por ejemplo, Ira de Pauli, que también fue uno de los directores de la asociación, si no me equivoco, que ahora os voy a enseñar en el estudio, empezaron a crear en el 96 los estándares de atención a personas transexuales. Los vamos a ver después. Y se crearon más estudios, puedes pasar, por favor. Vale, no, espera, perdón. Ya está, eso es. Se crearon más estudios que avalaban el uso de la transexualización, porque los nuevos criterios para ver si era eficaz eran los criterios de autopercepción. De que una persona después de ser operada dijera que estaba satisfecha con el resultado. Yo solamente os lanzo una pregunta, ¿vale? Porque yo cuando vi esto me quedé un poco extrañada y dije, oh, esta forma de medir el éxito de un tratamiento, además de que los estudios no son de mucha calidad, ¿no? Es un poco trampa, porque si preguntamos a las mujeres que se han sometido a aumentos de peso y les preguntamos si están satisfechas con la cirugía, la mayor parte, si han tenido un procedimiento quirúrgico sin complicaciones, nos dirán que sí, porque ya tenían un objetivo, que era el aumento de pecho, y lo han conseguido. Eso implica que esa sea la solución al problema de base, que puede ser la insatisfacción de una mujer con su propio cuerpo. Porque estamos analizando las causas, estamos intentando ver las razones que llevan a estas personas a tomar esta decisión y a partir de ahí ver si les podemos ayudar correctamente. La asociación de Harvey Benjamin después se convirtió en la World Professional Association for Transgender Health, ¿vale? A partir del 2017, que es la que establece las estándares de cuidado, las standards of care, que son las normas de atención. Y en el glosario de la última WordPad, que creo que es la séptima versión, tenemos estas definiciones, ¿vale? Disforia de género sería la inconformidad o malestar causado por la discordancia entre la identidad de género, pone aquí abajo que es la percepción intrínseca de ser hombre, ser mujer o alguna alternativa o combinación. Percepción intrínseca, yo no sé si vosotras tenéis percepción intrínseca de ser mujer, para mí es una realidad, no tengo que autoconvencerme de que lo soy, pero tendríamos como disforia una manifestación de incomodidad o malestar por la discordancia entre esa identidad de género y el sexo aparentemente asignado al nacer, el sexo no se asigna, se observa, y el rol de género asociado y características sexuales primarias y secundarias. El imperio transexual de Annie Feynman, que es una feminista radical, dice que las llamaron clínicas de identidad de género porque llamarlas clínicas de opresión sexual quedaba feo. Porque esto es la definición de opresión sexual. No se puede concebir la discordancia entre qué significa ser mujer en esta sociedad y lo que nosotras somos como mujeres sin que esto suponga una disconformidad o un malestar. Quiero decir, ninguna mujer con conciencia feminista que entiende lo que supone ser mujer en esta sociedad puede no sentir malestar. Entonces, estas definiciones, que por cierto en todo el glosario no aparece la palabra género, por matizar, son bastante llamativas con respecto a lo que se pretende a través de esto, que es la institucionalización de la medicación del malestar que una persona presenta porque no encaja con los roles sexuales que le atribuye la sociedad por nacer en su sexo. Entonces, ¿cuántos de aquí podríamos ser podríamos necesitar esta medicalización o patologización si utilizáramos estos términos desde nuestro análisis? Ninguna mujer feminista deja de encajar en estos términos, en estas definiciones. Es que por definición, para ser feminista, tienes que sentir malestar con el rol sexual que te atribuye la sociedad. Porque luego lo tienes que combatir. La cuestión es que nosotras ofrecemos una alternativa o una lucha colectiva, una conciencia de clase que permite que todas entendamos que estamos enfrente de esto. Esto lo que te dice es que tienes que operarte para encajar en ese rol sexual opuesto, porque evidentemente una caja o la otra, los hombres no entienden más salidas, porque la masculinidad y la feminidad la han creado ellos y salirse de ahí pues no les interesa. Pero si no encajas en una, es que perteneces a la otra.
y haremos todo lo que haga falta para que encajes ahí. Sí. Sí. Gracias. Sí. Bueno. Digo que de esto que estás diciendo me parece súper interesante. Fijaos en el detalle, ¿no? Ainhoa dice, hay dos sexos, si no encajas en uno te tienes que ir al otro, ¿no? Es lo que ellos proponen. Pero ellos mismos proponen una cosa que me parece alucinante. Y es percepción intrínseca de ser hombre, mujer, o alguna alternativa de género, o combinación de ellos. O sea, quedaos con ese detalle porque me parece que, ¿no?, lo que está explicando Ainhoa, ahí, en ese detalle, creo que está la clave. Sí, porque luego es contradictorio. O sea, te quiero decir, si tú tienes que encajar con una cosa o con otra, no puede haber otras opciones. Tampoco es muy congruente. Por eso también hay tanta pelea dentro de que se considere que haya transgénero, queer, no binario, todo eso. Hay bastante cacao y bastante oposición por parte de los gremios que pretenden llevar a cabo esto a que haya nuevas terminologías que descontextualizan todo lo que. ¿Puedes pasar, por favor? Voy a ir un poquito rápido, ¿vale? Lo que desde la psiquiatría, desde, digamos, las instituciones médicas desde la institucionalización médica de la transexualidad se ha denominado como lo psicológico, que para nosotras es lo individual, lo personal, aquello que se vive desde la experiencia vital de cada una, y lo biológico, dicen que eso construye. Nosotras entendemos lo contrario. Nosotras entendemos que a partir de la construcción cultural de los roles sexuales, a cada una se nos impone una forma de actuar, de ser, de comportarnos, de vestir, de jugar, y que eso no tiene que ver con la biología. Pero entendemos que eso es una construcción, que no es necesario encajar esto a lo que tenemos como cultural, que no tenemos por qué depender de ello, sino que podemos construir una nueva cultura que no nos enclaustre en los roles patriarcales. Entonces, porque esto es fácil que nosotras entendamos que hay comportamientos de hombre o de mujer. Es que no existen los comportamientos de hombre o de mujer, existen los roles sexuales patriarcales. Y en eso no hay necesidad para encajar. Eso hay que derrocarlos. Entonces, si no entendemos que haya forma de comportarse como hombre o de vestirse como hombre o de ser un hombre que vayan fuera del sexo, ¿por qué tenemos que identificarnos con una cosa o con otra? No tiene sentido. Entonces, bueno, o sea, yo creo que ya lo hemos dicho, ¿no? Pero intentar encajar en la terminología o en el lenguaje patriarcal, tener que decir que existen identidades de género, es volver al neurosexismo. Es volver al hecho de decir, las niñas tienen que aprender cosas diferentes de los niños. Las niñas igual no tantas mates, sino más bien talleres del hogar. O sea, esto que es el conservadurismo más brutal. Sí. No hace falta llegar ni a ese punto de los hombres más ciencia y las mujeres al hogar, pero podría ser los hombres, ¿no?, la ciencia y la tecnología, las mujeres, las artes y el lenguaje. Quiero decir, no hace falta llevarlo a los extremos. Entonces, puede existir, o sea, se puede compatibilizar el análisis feminista con el concepto, con las ideologías construidas alrededor de la identidad de género. O sea, esto es una terminología que debemos dejar de utilizar. Yo esto lo he hablado con muchas compañeras. Si identidad de género es un término que no queremos aceptar, porque nos parece que una no se puede identificar con el rol sexual que es impuesto en la sociedad, disforia de género, que es un término que se ha inventado para explicar inconformidad con esa incongruencia entre la identidad de género y el sexo, nos es totalmente inútil. No disforia de género, opresión sexual, que es inherentemente desconfortable, y ya está. Y no hace falta un matiz. No somos mujeres disfóricas, como no éramos mujeres histéricas. Somos mujeres que estamos hartas y somos feministas. Entonces no hace falta utilizar el lenguaje del patriarcado. Y por último,
porque hasta ahora hemos estado hablando de los hombres y tampoco nos interesa hablar exclusivamente de los hombres. La infancia trans, que se cree que ahora es un fenómeno novedoso, Harry Benjamin, la primera persona a la que le mandó realizar una intervención para cambio de sexo, fue un niño. Entonces, no es nuevo. Harry Benjamin hizo esto creo que en los 50. Esto no es nuevo. El concepto de infancia transexual, que en su momento no se llamaría infancia trans, pero este concepto de transexualización de infantes, de niños y niñas, es simplemente una forma de impedir que en la infancia nos sintamos cómodos con nuestros cuerpos. Y esta es la definición de lo que antes hemos llamado mujer, pero para mí es la definición de patriarcado. Entonces, no tenemos que creer que esto es un fenómeno novedoso, lo que sí que es un fenómeno novedoso es que ahora se están llevando a cabo cada vez intervenciones más digamos, pues, personalizadas, sí, o más dirigidas a la infancia, como es la terapia de los bloqueadores hormonales, que son los inhibidores de la hormona, que es el uso de los bloqueos, vamos a llamar, es el hecho de que un niño de 8 años y una niña de 9 años o menores no llegan a alcanzar el desarrollo sexual que implica la madurez sexual de la pubertad. Eso son terapias nuevas y de hecho se está viendo que no tienen digamos, nada que avale que mejoran la situación de niños o niñas que dicen que encajan en el sexo opuesto, o sea, no mejoran su situación. Pero todo lo que se pretende hacer ahora de transexualizar la infancia ni tiene un sustento científico, ni deja de ser una forma de, digamos, hacer encajar ya desde que somos menores de edad a los niños y las niñas en un rol sexual. Y lo mismo que pasa en la edad adulta es exactamente lo mismo, que se institucionaliza sobre la misma ideología, que es la ideología patriarcal. Entonces, no tiene sustento científico, que ahora veremos, pero bueno, o sea, tampoco es que pueda desligarse de lo que ha pasado en la edad adulta. No son fenómenos disociables, son el mismo. También es novedoso el hecho de que ahora hay muchas niñas, ¿no?, que entran en... Es curioso, ¿no?, que quienes más disconfort sienten con sus cuerpos y con el rol sexual que les es impuesto en esta sociedad sean las niñas. Y que haya habido, creo que es un aumento del 4.000% en Inglaterra, en la clínica de Tavistock, que es la clínica de identidad de género que tienen aquí, en niñas que están empezando a acudir allá porque no encajan en lo que la sociedad espera de ellas. Entre otras, vamos, la mayor parte lesbianas, o que tienen atracción sexual para con otras mujeres, si son adolescentes, si ya son mayores de edad, o otras, es lo que empiezan a descubrir que les gustan las niñas. Sí, bueno, sí. Quería decir que desde el 30 al 40%, ¿sí? Porque si no, ¿Cuál? online no te Desde de ahí. sí, pero desinfecta. César, vale, pero no puedo ver. Vale, me llamo Sara. Justamente sobre esto de la Tavistock, del centro Tavistock, hace un poco, una semanita más o menos, David Bell, que era el ex psiquiatra que trabajó en los 24 años, hizo unas declaraciones muy importantes sobre esto. Y además de, ¿qué vas a decir? Quería solo añadir que desde el 30 al 40% de los niños y niñas que entran ahí reflejan el espectro autístico, además. Y nada, pues más, si vas a decir... La mayor parte, una cosa muy importante, porque más allá de que no se estudia eso, si puede haber algo subyacente desde maltrato previo o por ejemplo, la persona puede tener puede pertenecer al espectro autista, es que la mayor parte, en el caso de las niñas, por ejemplo, era característico que la mayor parte mostraban eso, atracción hacia otras mujeres, ¿no? Era tenía orientaciones sexuales no heterosexuales. O de la orientación sexual, como es un término un poco así, pero bueno. Sí, efectivamente. Pasamos un segundito, sí. Vale. Quería poner los criterios que utilizaba el TCM
¿vale? Que aunque creo que este es el, sí, este es el DSM-5, ¿vale? Que es el más nuevo que hay, si no me equivoco, para que veáis qué implica la definición de infancia trans. O sea, se supone que tenemos que cumplir al menos durante 6 meses 6 características, pero para que lo leamos, ¿eh? Un poder es ser del otro sexo, una insistencia de que pertenece al sexo opuesto. O sea, eso del deseo de ser del otro sexo, pues hombre, quiero decirte, con lo que implica en esta sociedad ser hombre, pues a mí me gustaría ser libre, no me gustaría ser hombre, pero entiendo que es más difícil de matizar. Entonces, en los chicos, una fuerte preferencia por el travestismo o por estipular acentos femeninos. O sea, si un niño tiene como referente a Elsa, la princesa de Frozen, y se viste de Elsa, cumple un criterio. Si una niña tiene una fuerte preferencia por vestir solamente ropas típicamente masculinas, ¿qué es eso? Ponerse pantalones. Ir cómoda, poder jugar, poder trepar, poder correr, poder mancharse. Y una fuerte resistencia a vestir ropas típicamente femeninas. O sea, que no te gusten los vestidos, que no te gusten las faldas, que no te guste el rosa. Preferencias marcadas y persistentes por el papel del otro sexo. O sea, estamos hablando de roles sexuales. O fantasías referentes a pertenecer al otro sexo. O sea, aquí los deseos de libertad, de no tener restringida tu movilidad, del juego, de poder participar en clase como participan tus compañeros, recordando que las niñas a los 6 años ya se sienten inferiores y participan menos en clases de primaria. Tengamos en cuenta que esto, una marcada preferencia por juguetes o actividades del sexo opuesto. O sea, que si te gusta el fútbol, el rugby, te gustan los Hot Wheels, me da igual, perdón por no quería decirlo. Te gusten los coches, los camiones de juguete, los dinosaurios, los animales, eso ya es un criterio. O sea, miremos que si existe, qué misógino es esto. Luego, un fuerte rechazo a los juguetes que te tocan. Porque evidentemente aquí hay juegos de niños y juegos de niñas, ropa de niños y ropa de niñas. O sea, todas las campañas por las que el feminismo ha luchado para dejar de estereotipar y de enmarcar la infancia en los roles sexuales patriarcales, esto es una definición. Y luego, un marcado disgusto por la anatomía sexual. No tenemos hoy adolescentes aquí, pero me gustaría saber cuántas adolescentes están contentas con su cuerpo y no manifiestan rechazo hacia sus propios cuerpos, que, por cierto, está estrechamente ligado a una vivencia patriarcal de abuso y violencia por parte de los hombres por el hecho de ser mujer. Entonces, tenemos unos criterios que lo que están enmarcando es el patriarcado en vena. Y que si cumplimos estos criterios, entramos en una vida de medicalización y de patologización, de la que no tenemos salida, cuyos efectos adversos, cuyos efectos terapéuticos son irreversibles. Porque una mastectomía es irreversible. Una castración quirúrgica es irreversible. Y los efectos de las hormonas en esta edad no se ha visto reversibilidad. De hecho, en la clínica de Tavistock de Inglaterra ponía en su web que los efectos eran reversibles y no han tenido que quitar, si no me equivoco, el año pasado. ¿Pasa? Vale. Después de esto vienen las imágenes. ¿Vale? Entonces, si no queréis mirar, no miréis, ¿vale? Es por ilustraros un poquito. El Lupron es lo que llamamos la antagonista de las hormonas liberadoras de gonadotropinas, que es el bloqueador puberal. La leuprolevina y otros derivados, ¿no?, de la misma familia se han utilizado en el cáncer de próstata metastásico en varones. No están testados para esto. El uso para esto es off-label, es decir, se utiliza un fármaco con otras propiedades terapéuticas que también se ha utilizado en pubertad precoz, creo, pero la pubertad precoz es una patología. Esto se está utilizando en menores que van a tener un desarrollo sexual normal. Menores sanos, eso es. Y menores sanos. Luego tenemos la testosterona, cuyos efectos adversos van bastante más allá de que, por ejemplo, nos salga vello en las zonas andrógeno dependientes o testosterona dependientes, cambios en la voz por modificaciones del cartílago y en la garganta, más allá de eso, un aumento de la masa muscular, pero también clitoromegalia, cambios tróficos genitales, por supuesto, con estos cambios tróficos, pérdida de sensibilidad. O sea, ¿veis por dónde voy? Que vamos a perder la capacidad de
sentir placer. Estamos hablando de niñas que todavía no han descubierto su sexualidad y que esto puede hacer que no perdamos la capacidad, por ejemplo, de tener orgasmo. Con los estrógenos, bueno, con los estrógenos, tanto con los estrógenos como con la testosterona, pasa lo mismo. Aumento de riesgo cardiovascular, mayor riesgo de infartos, de trombosis venosa. Sí, en los chicos más les crecen las mamas, pero es doloroso porque es artificial. Entonces, más allá de eso, hay algunos rasgos feminizantes que luego veremos cómo se cronifican esos rasgos, no solamente se da un cambio, digamos, estético. O sea, es que los cambios también son de función. Las mujeres tenemos menos infartos cuando somos menopáusicas por el hecho de que los estrógenos protegen el corazón. Si dejamos de tener estrógenos y empezamos a tener testosterona, esa protección cardiovascular que tenemos por nuestra anatomía y por nuestra fisiología se pierde. Entonces estamos exponiendo al cuerpo a un riesgo muy elevado. Aquí, bueno, las que tengamos aquí conocimiento de los efectos adversos de los anticonceptivos orales, después de esto, ¿vale? Sabemos que los efectos adversos son más o menos que te puedes hacer un vestido con el papel de los efectos adversos. Y eso se da en los chicos. Entonces, entre más o menos para que nos hagamos una idea de lo que implica. Tienen ahora las imágenes, ¿vale? Vale. Esto sería la operación, así una esquemita que tenemos, ¿no? De qué hay que hacer para cambiar, es hacer esa cirugía de reasignación sexual, ¿vale? Que por una parte implica la castración, es decir, en los hombres implica la penectomía, es decir, quitar el pene, la orquiectomía, que es quitar los testículos, y luego en los hombres se hace una vaginoplastia, que es la construcción de una vagina. Eso es un orificio que se hace en el perineo. Tienen que mantenerlo abierto, introduciendo dildos. Me dice que eso es patriarcal. Y luego se hace la implantación luego o antes se hace la implantación de prótesis mamarias. ¿Vale? Que aparentemente, o sea, ¿por qué tendrían que implantarse más? No, quiero decir, no todas las mujeres tenemos grandes dildos. Eso también es por despertar un poco noción. Y en las mujeres se hace o sea, bueno, se hace parecido, se hace una histerectomía con doble anexectomía, es decir, se quitan los ovarios, la vagina, y después hay dos procedimientos que se pueden llevar a cabo que los vamos a ver ahora. Bueno, además de las mastectomías dobles, que es quitar las mamas. Vamos, perdonar, como veis, este es un chico, un varón, un hombre, que ya tiene una atrofia testicular y bueno, del pene, que por cierto son incapaces no tienen igual las elecciones, porque los estrógenos pues, debilitan todo lo que es el tejido genital de los hombres, y les hacen la penectomía, la orquiectomía, y construyen una vagina, que por cierto, no sé si lo ves, son vaginas infantilizadas, pornográficas. Vemos un poquito también la influencia que tienen, ¿no? El imaginario de los hombres sobre lo que es el cuerpo de las mujeres. Y se feminizan los rasgos, que también, esto también es pornográfico, no todas las mujeres tenemos esos rasgos de marcada, se les hace un poco lo que se llama la nuez de Adán, para que no tengan el cuello así, y se hacen rinoplastias, bueno, liman los huesos para cambiar el aspecto de la cara. ¿Vale? Esto es el caso de las chicas. Les comentaba que hay dos opciones para llevar a cabo la cirugía genital en el caso de las mujeres, ¿no? Que es a través de los andrógenos, de la testosterona. Si no voy a mirar, no miren. Yo creo que es muy importante. A través de los andrógenos de la testosterona se produce una clitoromegalia, es decir, crece el clítoris de tal forma que, o sea, hasta tal punto que pueden elongar un poquito lo que es el clítoris con su glande y hacerlo parecer un pene. ¿Ese tubo que veis? Sí, perdón, ese tubo que veis es lo que será futuramente la uretra, o sea, para poder orinar de pie, o sea, lo que hará de uretra. Y en este caso es que se ve bastante bien cómo han cogido un pedazo de piel del muslo, lo han enrollado y han hecho esta especie de pene artificial. Aquí no necesitas tanta testosterona y lo que se supone que hace esto, aunque te consigas, bueno, y un riesgo de infección brutal en la extremidad superior en la que se coge ese pedazo de piel, ¿no? Ahí lo que consigues es poder orinar de pie
que además es un requisito después de haber cumplido el rol sexual, o lo era en ese día, ahora ya no se toma tanto en serio, pero antes se veía, ¿no? Encajar en eso, el poder ir a un urinario público y mear de pie, es encajar en el rol de hombre, ¿no? Y se supone que puedes meter, no sé, un artilugio de consistencia dura en ese pene, en esa prótesis, digamos, que después, durante la penetración, pueda estimular el clítoris remanente de la paciente, de la mujer. O sea, para intentar mantener cierto placer sexual, porque entre el que el de arriba está atrofiado y que el de abajo está totalmente tapado, no hay acceso al placer. Vale. Y ahora, bueno, ya lo siento por las emociones, ¿vale? Ahora os hablar un compañero feliz. Tengo 2 minutos. 10 segundos. Os voy a mandar a leer 3 cosas y acabamos. No, yo simplemente quería apuntar sobre las leyes trans. Aquí tenéis un gráfico, por ejemplo, de lo que hablábamos antes de cómo están las leyes en las comunidades autónomas. Simplemente apuntar que desde 2007 ya tenemos leyes trans en España. O sea, cuando hablamos de cuidado que vienen las leyes trans, pues que las leyes trans ya están aquí, ¿vale? Yo os la he traído, la ley trans, por si alguien la quiere, si no la podéis encontrar en el móvil, es de fácil encontrar. Y lo único que me gustaría recalcar de esta ley tiene muchas cosas interesantes, ¿no? Como que si tú haces un cambio de sexo registral, pues todo el papeleo burocrático, que cualquiera de nosotras, si se cambiara los apellidos, si quisiera poner el de su padre primero, pues tienes que pagar. En cambio, si te haces un cambio de sexo en el registro, pues todo esto es gratis. Todos son ventajas, que no todo es real de pie, ¿sabes? Que a veces está guay porque sales de fiesta y, bueno, pues más vale no sentarse. Pero quiero decir que si te operas, todos son. Pues eso, la ley que tenemos aquí es la 3/2007 de 15 de marzo, no quiero decir mal, porque hay otra 3/2007 que es la de 22 de marzo, que esta es para la igualdad de las mujeres. Lo cuento como anécdota porque fijaros que el 15 de marzo nos metieron la ley trans y nos dijeron que cualquiera que cambie puede ser una mujer, y el 22 nos hicieron una para darnos más derechos a las mujeres. Qué casualidad que tuvieron que meter primero a los hombres para darnos derechos. Vale, pues la ley esta dice que para hacer una rectificación registral, ¿vale? Necesitas haber sido diagnosticado, bueno, de hecho dice diagnosticada, con disforia de género. Después de haber oído a Ainhoa, creo que entendemos de lo que estamos hablando cuando hablamos de disforia de género, ¿no? Dice que tienes que haber sido tratada médicamente durante al menos 2 años para acomodar tus características físicas a las correspondientes a las del sexo reclamado. Pero hay una trampa, ¿vale? Que dice, no será necesaria la concesión de la rectificación registral de la mención del sexo de la persona que el tratamiento médico haya incluido cirugía de reasignación sexual. Los tratamientos médicos a los que se refiere la letra P, que era la que te pedían los requisitos, del apartado anterior no será un requisito necesario para la concesión de la rectificación registral cuando concurran razones de salud o edad que imposibiliten el seguimiento y se aporte certificación médica de tal circunstancia. O sea, lo que te dice es, pedirles unos requisitos, pero bueno, no es verdad. Si el médico dice que por temas de salud, edad o cualquier cosa, ya no los necesitas. Entonces, que alguien me explique qué diferencia hay a la práctica entre esto y la famosa ley de Podemos que nos iban a aprobar o que nos van a aprobar. Teniendo en cuenta que tenemos todas estas leyes autonómicas que ya hablan de autoidentidad, o en el caso, por ejemplo, de la catalana, ya que estamos aquí en Barcelona, no utiliza específicamente el término autoidentidad, pero sí piden que se despatologice y entonces no se necesite el informe. ¿Vale? Entonces, ya como último, bueno, va, 2 cosas más voy a decir ahora.
Bueno, por ejemplo, cuando hablamos de todos los casos en Inglaterra, ¿no? Que nos ponemos las manos en la cabeza, es que en Inglaterra ha pasado tal cosa, ¿no? Los hombres que entran en los espacios de mujeres, que entran en las listas electorales, que, bueno, en fin, todas estas cosas que todos leemos cada día en las redes sociales. Pero es que esto aquí ya está pasando. En Inglaterra tienen exactamente la misma ley que la nuestra. No tienen una ley de autoidentificación. Esa ley, por suerte, las feministas la pararon. Entonces, la ley que hay en Inglaterra es exactamente la misma que hay aquí. Con lo cual, aquí pasa exactamente lo mismo que pasa en Inglaterra. Lo digo porque hay muchos intereses en politizar el feminismo hacia partidos patriarcales, ¿vale? Y absorber nuestra lucha diciendo que fíjate que Podemos, qué malos que son, que van a aprobar una ley trans. Todos son igual de malos. La ley trans de 2007 la aprobaron por unanimidad todos los partidos que en aquel momento habían en el poder. Simplemente eso, que lo que está pasando en Inglaterra es lo mismo que va a pasar aquí, o que ya está pasando aquí, porque estamos hablando desde Barcelona. Aquí ya tenemos hombres en cárceles de mujeres. Aquí hace 4 días en el Parlamento se votó un cambio de la ley de violencia de género, que además era una ley que, como muchas de mis compañeras han apuntado desde Qatar, tenía un nombre feminista, ¿no? Es la ley 5/2008, 24 de abril, del derecho a las mujeres a erradicar la violencia machista. Fijaros, ¿vale? O sea, un nombre brutal. Bueno, pues se la acaban de cargar en el Parlamento gracias pues, a que tenemos leyes en Cataluña de autoidentificación, que aunque no lo digan, es lo que son. Así que, bueno, contestando a la compañera de antes, Virginia, cuando yo, por ejemplo, me digo que las feministas radicales, ¿no? o hablamos del feminismo radical, en este caso la politización es súper importante. Para mí, el feminismo radical lucha por la liberación de las mujeres y acepta que no hay un cambio de sexo. O sea, que el transexualismo es una ideología que tenemos que combatir y que la tenemos implantada legalmente en una ley estatal. Que me da igual la ley que va a venir, porque la ley que va a venir, la única diferencia que tiene con esta es que por decir lo que digo me van a meter en la cárcel por delito de odio. Pero todo lo demás es exactamente igual. Mis hijas, las tuyas, las otras y las de más allá, cuando entren en un lavabo van a encontrarse un hombre. Y además en la escuela va a haber una asociación como Crisalis que le va a decir que si no cumple los roles sexuales está equivocado. ¿Sabes? Entonces, para mí esa politización sí que es importante en el feminismo radical. Y ya lo último que os quiero decir es que ahí nos ha explicado toda una genealogía del transexualismo brutal, que a mí, bueno, me parece increíble. No la dejéis continuarla, esta genealogía, porque todavía nos quedan capítulos, y sobre todo es súper importante saber quién financia esta ideología, ¿no? Porque ahí es donde vamos a encontrar la clave. Bueno, pues hay una señora que ha hecho un estudio maravilloso, si lo podéis buscar por internet. Ella se llama Jennifer Ville, ¿vale? Y tiene todo un texto que explica uno por uno los hombres que están financiando y con cuánto dinero toda esta ideología, ¿vale? Así que, bueno, seguid el dinero y sabréis hacia dónde vamos. Muchísimas gracias a la que nos lo dice, muchísimas gracias a todas las que estáis aquí, sobre todo, y no es algo malo, pero a las que habéis hablado. Ser mujer y dar la cara y alzar la voz es muy difícil, hay que luchar contra la sociabilización que tenemos, así que os lo agradezco a todas, especialmente a las que están en casa, aunque lo hagan a través de la pantalla, y bueno, que sigamos teniendo espacios como estos y momentos como estos para seguir luchando por los derechos. Bueno, por motivos del COVID, yo creo que vamos a tener que abandonar el espacio a la hora que iremos viendo. Iremos viendo. ¿Vale? Muchas gracias.
que cualquier información que queráis, decidnos. Nosotras damos toda la información. Sí. Si podéis pasar los pagos, se puede Todo lo que queráis. Sin ninguna duda. Gracias. Y los proyectos y toda la información que queráis. Sí. Vale. Digo, de hecho, Ainhoa, que pertenece al colectivo Mujeres por la Abolición, del que yo también soy parte, pero hoy no vengo de representación, en la web del colectivo hay mucha información, hay textos, escritos, etcétera, que podéis encontrar. Y luego, en las que seréis de aquí de Barcelona, entiendo que nos estáis aquí, en las redes de cada también os podéis escribir, también podéis buscar información. Y eso, que al final, pues los grupos de lucha están en primera línea del fuego. Y contar con eso, porque damos toda la información, evidentemente todo es para todos. O sea, que pedirnos